¿Qué tal, estimados estudiantes? El siguiente concepto que vamos a estudiar en este video es el cálculo del mínimo común múltiplo. Este concepto, mínimo común múltiplo, cuyas siglas son MCM minúsculas, nos servirá también a la hora de sumar fracciones tanto aritméticas o fracciones comunes como fracciones algebraicas. Y bueno, empezaríamos por ver qué es un múltiplo. Un múltiplo, o los múltiplos de un número más bien, son todos los números que resultan de multiplicar a un número por los números naturales. Por ejemplo, los múltiplos de 6 van a ser el mismo 6 porque sale de multiplicar 6 por 1, el 12 de 6 por 2, el 18, 6 por 3, el 24, 6 por 4, y así sucesivamente, 24, 30, 36, 42, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo señalamos así como múltiplos de 6 igual a los números que salen en la tabla del 6, digamos, descontando al 0. Luego, por ejemplo, aquí queremos calcular el mínimo común múltiplo de estos tres. Una manera sería hacer encontrando los múltiplos de cada uno de ellos. Entonces ya empezamos con el 6, ahora vamos con el 4. Múltiplos de 4 serían el 4 porque sale de 4 por 1, el 8, 4 por 2, el 12, 4 por 3, 16, 4 por 4, 20 de 4 por 5, 24, 28, 32, 36, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro de los, más bien los múltiplos, en este caso de 8, múltiplos de 8, serán los que están en la tabla del 8. Sería empezando por el 8, porque es 8 por 1, 8. 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, y así sucesivamente, 32, 40, 40, 48, 56, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, estos son los múltiplos de cada uno de ellos. Ahora, los múltiplos, el mínimo común múltiplo, que sería mínimo común múltiplo de 6, 4 y 8, sería el menor número que se encuentre al mismo tiempo, en las tres tablas. Es decir, en esta tabla encontramos que el 24 está aquí, el 24 también está aquí, y el 24 también está aquí. Si nosotros le seguimos, en este caso, a las tablas del 6, aquí seguiría, el siguiente número sería el 48, y si aquí también le seguimos, seguiría 36 y 6, 42, y luego el 48, y acá el 48 ya está. Podemos encontrar muchos números que son múltiplos, que son comunes, pero nosotros queremos el más pequeño que esté en las tres tablas. En este caso es el 24. Si buscamos aquí, no hay ningún número más pequeño que el 24 que esté en las tres tablas. Entonces, a eso se le llama mínimo común múltiplo. Otra manera de obtener ese mínimo común múltiplo, que en este caso es el 24, mínimo común múltiplo de 6, 4 y 8, que es el 24, es a través de la descomposición por factores primos. Y el procedimiento es el siguiente. Escribimos los números que queremos descomponer o que queremos encontrar el mínimo común múltiplo, y vamos a hacer una factorización de factores primos, como lo hicimos cuando descompusimos números compuestos. Y vamos a ver, por ejemplo, estos números. Recuerden que teníamos una tabla de números primos que eran, aquí los voy a escribir otra vez, los primos eran el 3, empezando por el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer primero es ver
si hay algún número par aquí, y vemos que los 3 son números pares. Entonces dividimos entre 2. Dividimos entre 2 y cada uno de ellos, 6 entre 2 a 3, 4 entre 2 a 2 y 8 entre 2 a 4. Volvemos a revisar los 3 números que nos salieron de las divisiones y vamos a ver si hay algún número par, y vemos que sí, hay 2 pares. Bueno, estos 2 los dividimos entre 2, aquí da 1 y aquí da 2. El 3 que no se puede dividir entre 2, lo bajamos nuevamente y repetimos el proceso. Vamos a ver si hay algún número par aquí. Sí, está el 2. Vuelvo a dividir 2 entre 2 a 1. El 1 ya lo bajo directamente. Y el 3 no lo puedo dividir entre 2, entonces lo bajo nuevamente. Finalmente, cuando ya tenemos, aquí tenemos unos, pues vemos que también tenemos un 3, y ese 3 sí lo puedo dividir entre el siguiente número, porque entre el siguiente número, los números primos después del 2, que sería entre el mismo 3, y decimos 3 entre 3 a 1, el 1 ya no lo puedo dividir ni el 1. Cuando nosotros hemos obtenido del lado izquierdo de la barra únicamente 1, 1, 1, en ese momento la factorización termina y podemos encontrar el mínimo común múltiplo simplemente multiplicando todos los números que nos quedaron a la derecha de la barra. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Como podemos ver, es el mismo número que ya teníamos acá. Vamos a hacer un ejemplo más y ahora vamos a calcular de las dos maneras el mínimo común múltiplo, por ejemplo, el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 6. Vamos a ver, 3, 4 y 6. Entonces, de las dos maneras, vamos a buscar primero el mínimo común múltiplo de 3 y vamos a empezar por 3 por 1. Entonces, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 15, 18, etc. Allí podremos poner más. Los de 4, que van a ser el 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 16, etcétera, etcétera. Y luego los del 6, que serían el 6, el 12, 2 por 3, 18, 24, etcétera. Con esto, pues podemos ver ahí que ya hay un número que está en las 3 tablas, que es el 12, y además el más pequeño. Este y este aquí. Bueno, pues ese número que está en las 3 tablas, que es el más pequeño, le vamos a llamar mínimo común múltiplo, entonces en este caso es el 12. Lo vamos a obtener ahora a través de factorizaciones. Escribimos los números que queremos encontrar, su mínimo común múltiplo, y seguidos de una barra. Y dijimos que empezamos a dividir. Vamos a empezar a ver si hay alguno que sea par, y sí, vemos que estos dos números son pares. Entonces los dividimos entre 2, 4 entre 2 a 2, 6 entre 2 a 3, y el 3 que no es par lo bajo directamente a la siguiente línea, digamos. Luego vuelvo a ver si hay algún número par, y sí, está este que es número par. Entonces dividimos 2 entre 2 a 1, y los otros dos que no son pares los vuelvo a bajar. Finalmente, en esta línea aquí ya tengo un 1, y aquí tengo un 3 y un 3 en ambas columnas, la columna del 3 y la del 6. Pues puedo dividir ese 3 entre 3. 3 entre 3 a 1, 1 entre 3 no se puede, lo bajo, y 3 entre 3 a 1. Cuando tengamos una fila de unos, en ese momento hemos terminado la factorización y podemos encontrar ya el mínimo común múltiplo, simplemente multiplicando los números primos que nos quedaron del lado derecho de la barra, todos. Entonces en este caso 2 por 2, 4, por 3, 12. Vemos que otra vez vuelve a salir el mismo 12. Pues vemos aquí mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12 es el número, y el 6, 3, 4 y 6 es el 12.
Y bueno, pues esperando que esto les sirva para realizar los ejercicios de su cuadernillo. Hasta la vista, amigos.